defesa, la pala magnética, fito simpatica, voglio con ficcelli, con la grammatica, con la retórica, lógica, física, la matemática, no puedo falar, no puedo falar, no puedo falar. Pero también en esta época aparecerá aquella gran herejía que asolará a los pueblos cristianos, al mundo entero, la herejía del Islam, para lo cual debemos hablar de Mahoma. ¿Quién fue Mahoma? Mahoma, en árabe Mohammed, nació en la Meca hacia el año 571. Habiendo quedado huérfano, fue educado por su tío. A los 25 años entró al servicio de una viuda de un rico mercader, con la cual después contrajo matrimonio. Esto le dio ocasión para realizar largos viajes y relacionarse con los judíos y con los cristianos. Los árabes estaban divididos en numerosas tribus, todas independientes, unas sedentarias y otras nómades. Y cada tribu tenía su dios particular, y cada dios tenía su templo. El único nexo religioso existente entre las distintas tribus árabes consistía en la veneración en común que todas estas tribus tenían de un famoso santuario de la Kaaba. Este templo, levantado en la Meca, era célebre por la fuente, la piedra negra y los ídolos que guardaba en su interior. La fuente era la misma que el arcángel Gabriel hizo brotar en el desierto, cuando apagó la sed del padre de los pueblos árabes, Ismael. La piedra negra había sido transportada allí por el mismo arcángel. Esta piedra en realidad es un aerolito caído en tierra en fecha remota y desconocida. El hecho de la caída y el aspecto de tal piedra no podía menos que maravillar a las gentes sencillas del país y dar origen a un culto. Los ídolos que había allí eran 360 y representaban a los distintos dioses adorados por las diversas tribus. Así que los árabes iban todos los años en peregrinación al santuario de la Kaaba y allí adoraban juntamente al Dios de Abraham y a los ídolos. Mahoma, que era un convencido monoteísta, o sea que creía en un solo Dios, quiso levantarse contra el culto a los ídolos. A los 40 años, dice él, tuvo su primera revelación, que fue seguida por muchas otras. Se le apareció el arcángel Gabriel, dice, y le reveló su misión. Entonces Mahoma comenzó a predicar dos cosas: el único Dios y el Islam, o sea, el completo abandono a la voluntad de Dios, que eso significa Islam. Predicó durante 11 años, desde el 611 al 622. Esta nueva doctrina, que tendía a la destrucción de los ídolos, levantó contra él odios feroces que le obligaron a huir de la Meca. De esta huida o égira en el 622 parte lo que se conoce como la era musulmana. Huye a la ciudad de Medina, que era la ciudad rival de la Meca. Fue acogido favorablemente, al que entonces se le comenzó a llamar el profeta. Entonces Mahoma, viéndose suficientemente apoyado, cambió el carácter de la predicación. Ya no se ocupó más del abandono a la voluntad de Dios, la resignación, sino que comenzó a predicar la guerra santa contra los infieles de la Meca. La lucha comenzó entre ambas ciudades hasta que al cabo de 8 años Mahoma entró victorioso en la Meca, dirigiéndose directamente al santuario de la Kaaba, donde después de haber adorado la piedra negra, mandó derribar los 360 ídolos. 10 años más tarde, Mahoma moría en Medina. En solo 10 años había logrado imponer su religión en toda Arabia y consiguió por medio de aquella realizar la unidad nacional. Y allí nace la herejía o la religión del Islam. ¿En qué se fundamenta esta religión? En el libro llamado el Corán. El Corán, que quiere decir recitación, es el libro sagrado de los musulmanes. Consta de 114 capítulos o suras de muy distinta extensión y contiene las revelaciones que el arcángel Gabriel supuestamente le hizo a Mahoma. El texto recogido por los discípulos del profeta no se escribió hasta después de su muerte. La doctrina se titula Islam, palabra árabe que quiere decir resignación, y sus fieles toman el nombre de muslimes o musulmanes, que quiere decir creyentes. Los puntos esenciales de la religión musulmana son: en cuanto al dogma, es muy simple, no tiene nada de original y reproduce las ideas judías y cristianas.
afirma la existencia de un Dios único y creador, que por un decreto absoluto e inmutable predestina a las criaturas, ya sea a las delicias del paraíso o a las torturas del infierno. O sea, no depende de nuestra libertad, sino que tú ya eres creado o para el cielo o para el infierno. Hagas lo que hagas, estás predestinado. Esta doctrina a la larga tenía que llevar, y así lo hizo, a la indolencia y a la apatía espiritual. La moral del Islam no es exigente. Para merecer el paraíso basta creer en la doctrina de Mahoma y observar las prácticas del culto, o sea, rezar 5 veces al día, ayunar todos los años durante el Ramadán, hacer limosna y a lo menos una vez en la vida ir en peregrinación al santuario de la Kaaba. La ley consiente la poligamia, o sea, el casarse con muchas mujeres, la cual junto con el divorcio eran consentidos en Arabia antes del Corán. El mismo Mahoma tuvo 14 esposas. Mahoma no introdujo estas dos instituciones de la poligamia y el divorcio, sino que las reglamentó. Pero lo que más caracteriza al Islam es su fanatismo religioso. No solamente proscribe la guerra santa, sino que promete a los que mueran en la misma un rico botín para esta vida y un sinfín de recompensas materiales en el cielo. Así se explica su rápida difusión, su éxito, incluso en nuestros días entre los grandes pueblos guerreros de África, China e India. Se introduce rápidamente esta herejía. ¿Cómo fue creciendo el Islam? Mahoma predicó la guerra santa contra los infieles al grito de «Solo hay un Dios, Alá, y Mahoma es su profeta», o «Alá es grande». Los califas, palabra que significa sucesor del enviado de Alá, o sea, sucesores de Mahoma, le obedecieron con diligencia. El primer califa, Abu Bekr, muerto en el año 634, invadió a Siria y Persia. Omar, muerto en el 644, siguió la obra de su predecesor. Conquistó a Siria, Persia y Egipto y levantó sobre el antiguo templo de Salomón una mezquita que lleva su nombre, la mezquita de Omar, por lo cual los judíos no pueden construir el templo de Dios, porque allí está construida la mezquita de Omar. Ese es uno de los grandes motivos que causa las interminables guerras actuales en Tierra Santa. Y a partir del año 680, o sea 40 años después de la muerte de Mahoma, comenzó la gran invasión árabe en todo el mundo. En menos de medio siglo, el Islam había conquistado un imperio, el doble del Imperio Romano, que se extendía desde la India hasta el Océano Atlántico. Imperio excesivamente muy grande y compuesto de demasiados pueblos para poder subsistir por mucho tiempo. Por eso pronto se va a dividir en 3 imperios menores, cuyas capitales fueron Bagdad en Asia, El Cairo en Egipto y Córdoba en España. A pesar de esta división, el imperio árabe será para la Iglesia el más grave peligro exterior de toda la Edad Media, y la necesidad de vencer este peligro constituirá la causa primordial de las cruzadas, de las cuales hablaremos más adelante. El estandarte musulmán era verde, con una media luna en medio, pues según la tradición Mahoma había combatido siempre de noche, con la luna de cuarto creciente, aunque algunos dicen que la media luna simboliza un alfanje, la espada curva del profeta. No deja de ser curioso que la cristiandad en el mapa tuviese la forma de cruz y el Islam la forma de media luna, o si se quiere, de unas fauces abiertas que amenazaban y todavía con devorar una cristiandad a la defensiva. ¿Cuál será el futuro del Islam? Tanto arraigó la fe predicada por Mahoma en los pueblos conquistados que, con la excepción de España y Portugal, ninguno de ellos ha vuelto a abrazar el cristianismo. Las conversiones de los musulmanes a la fe de Cristo siguen siendo muy escasas, pero tenemos que seguir rezando por su conversión, porque, como dice hermosamente el padre Julio Membiel, quién sabe, no han de ser mañana ellos, convertidos a la fe católica, los que reduzcan a Jesucristo las últimas naciones de la gentilidad, gracias a su espíritu guerrero, pero todavía deben ser convertidos de bárbaros en cristianos. Uno de los más fanáticos de la historia era el emir africano Ben Yusuf.
profeta nos ha ordenado gobernar el mundo. ¿En qué lugar de España se glorifica el nombre de Alá? Cuando hablan de vosotros, hablan solo de poetas, de músicos, doctores y hombres de ciencia. ¿Dónde están vuestros guerreros? ¿Cómo osáis llamaros hijos del profeta? Os habéis convertido en mujerzuelas. Quemad los libros, convertid los poetas en guerreros. Que los doctores fabriquen veneno para vuestras flechas. Que los hombres de ciencia inventen máquinas de guerra. Y después, matad, arrasad. En vuestras fronteras habitan los infieles. Sembrad la discordia entre ellos. Y cuando se hayan debilitado, yo atacaré desde África para crear el imperio de Alá, el único Dios verdadero. Nos extenderemos primero por toda España, más tarde por toda Europa y al fin por el mundo entero. Solo Alá es misericordioso. Finalmente, ¿quiénes fueron las grandes glorias de este periodo, los grandes santos? Comencemos por los 4 últimos santos padres: San Gregorio Magno, San Beda el Venerable, San Juan Damasceno y San Isidoro de Sevilla. ¿Quién fue San Gregorio, aquel gran papa llamado Magno? Nació en Roma y en vida de su padre, que era un varón riquísimo y del orden de los senadores, se ocupó también él de los negocios políticos de la República. Fue prefecto de la ciudad, pero después de que se vio tan grande a los ojos de los hombres, quiso buscar aquello que más importa, ser grande a los ojos de Dios, la cual paradójicamente es hacerse como niño ante él. Así que tomó el hábito de un pobre monje, discípulo de San Benito. Más tarde lo sacó de su encerramiento el Papa Pelagio II, el cual lo hizo cardenal y lo envió a Constantinopla como legado suyo. Cuando San Gregorio regresó a Roma, se encontró con una peste terrible, una terrible epidemia que asolaba a toda Roma. Caían las personas muertas por la calle, pero él no se encerró, no se quedó en casa, sino que, como hombre de verdadera fe, ordenó que por 7 días se hiciese procesiones, y él mismo iba al frente de ellas, hasta llegar al templo de Santa María la Mayor. Entonces vio San Gregorio sobre el castillo de Adriano un ángel que envainaba la espada, la guardaba, y por eso de aquí en adelante se llamará aquel castillo el castillo Sant'Angelo, del Santo Ángel. Y como aquella peste se llevó al Papa Pelagio II, la gente lo eligió a él, a Gregorio, un hombre extraordinario, para pontífice. Cuando él se enteró de aquella elección, se disfrazó como un mercader, se ocultó por los montes, los bosques, los peñascos, las cuevas, pero finalmente tuvo que rendirse a la voluntad de Dios. No se puede decir el bien increíble que hizo este gran pontífice por la Iglesia y por todo el mundo en el espacio de 13 años y medio que gobernó. Por eso se le llama Magno. Envió a Inglaterra al santísimo monje Agustino con otros misioneros que a fuerza de milagro sacaron a Inglaterra de las tinieblas del paganismo. Él fue también quien reformó el canto eclesiástico, que por eso se le llama canto gregoriano. Invitaba a los pobres a comer a su mesa y tenía escritos en un libro todos los pobres que había en Roma y en los pueblos comarcanos. Y porque una vez supo que un pobre había muerto en un barrio apartado de la ciudad, se acongojó y angustió de manera que se abstuvo de decir misa por algunos días, temiendo que no se hubiese muerto de hambre por culpa suya, por culpa de él. Finalmente parecía cosa imposible que un solo hombre atendiese a tantas cosas a la vez y escribiese los libros que escribió. Fue tan humilde San Gregorio el Grande que no consentía que le llamasen sumo pontífice ni patriarca universal. Antes tomó el título de siervo de los siervos de Dios. Y así, a imitación de él, todos los papas que le han sucedido también han tomado ese título, siervo de los siervos de Dios. Aprendamos de este gran hombre la virtud de la humildad, que es el fundamento de la verdadera grandeza. Otro de los grandes santos padres fue San Beda el Venerable. Él mismo cuenta que sus parientes, cuando él tenía 7 años, lo llevaron al monasterio benedictino para que allí fuese educado.
En este monasterio, escribe él, desde entonces he vivido siempre dedicándome intensamente al estudio de la Sagrada Escritura, de la Biblia, y mientras observaba la disciplina de la regla de San Benito y la tarea diaria de cantar en la iglesia, me fue siempre dulce aprender, enseñar o escribir. Y por eso fue un hombre tan sabio, San Beda, a quien se le apodó el Venerable, por su inmensa sabiduría. Por estos dones y por este legado inmenso que él nos dejó, contribuyó eficazmente a la construcción de una Europa cristiana. De aquel otro hermoso santo, San Juan Damasceno, también padre de la Iglesia, que va a luchar contra los iconoclastas, del cual hablaremos en la próxima clase, quiero leerles esta oración que le hace a la Santísima Virgen. Nadie está en el cielo más cerca de la divinidad simplísima que tú, que tienes asiento sobre la cumbre de los querubines y sobre todos los ejércitos de los serafines. Y por esto no es posible que tu intercesión sufra repulsa, ni que sean desatendidos tus ruegos. Y finalmente San Isidoro de Sevilla, uno de los últimos padres cristianos de la antigüedad, era hermano menor del obispo San Leandro, obispo de Sevilla, gran amigo del Papa San Gregorio Magno. La casa de San Isidoro de Sevilla contaba con una biblioteca muy rica en obras clásicas, paganas y cristianas. Por eso escribe hermosamente: el Salvador Jesús nos dio ejemplo de vida activa cuando durante el día se dedicaba a hacer signos y milagros en la ciudad, pero mostró la vida contemplativa cuando se retiraba a la montaña y pasaba la noche dedicado a la oración. Y por eso San Isidoro nos va a invitar a todos los hombres a seguir el ejemplo de Cristo, teniendo una intensa vida contemplativa y a la vez activa. Muchos hombres se dedican solamente a la acción y muy poco a la contemplación, y eso está muy mal. Cristo no nos ha dejado ese ejemplo. Así escribe él: por eso el siervo de Dios, o sea, el que sirve a Dios, imitando a Cristo, debe dedicarse a la contemplación sin renunciar a la vida activa. No sería correcto obrar de otra manera, pues del mismo modo que se debe amar a Dios con la contemplación, también hay que amar al prójimo con la acción. Por lo tanto, es imposible vivir sin la presencia de ambas formas de vida, y tampoco es posible amar si no se hace la experiencia tanto de una como de otra. Y este fue el legado que él nos dejó, una inmensa erudición y sabiduría. Estos son algunos de los acontecimientos más importantes de estos 2 siglos, que nos muestran las dificultades y las grandezas de la historia de la Iglesia. Ojalá también en nuestra época Dios nos bendiga con grandes santos que puedan ayudarnos a todos a acercarnos a Dios. Cara mia sposa detesta la palla magnetica, più simpatica, voglio conficerli con la grammatica, con la retorica, logica, fisica, la matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar. Piano, per carità.